Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por ICBC. Hoy, los inversores no solo buscan rendimiento, sino claridad y acompañamiento. ICBC integra tecnología y asesoramiento para que cada decisión esté respaldada en un entorno donde la información y el timing hacen la diferencia. Más información en el link de la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con lo último de la política en recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Wall Street festejó ayer el alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, como no festejaba desde abril del 2025. El S&P 500 subió 2,5%, el Nasdaq avanzó 2,8% y el Dow Jones trepó 2,8%, mientras que el petróleo se desplomó. El crudo se dio hasta el entorno de los $95 por barril, su mayor caída en 6 años, lo que alivió los temores inflacionarios que venían castigando a los mercados durante las últimas 5 semanas. Así las cosas, el VIX, esencialmente un termómetro de la aversión al riesgo, se hundió a su nivel más bajo desde principios de marzo, mientras que el oro recortó sus ganancias después de haber superado los $4.800. A la hora de grabar este podcast, el Bitcoin también se había recuperado nuevamente hacia el entorno de los $72.000. Las acciones de aerolíneas, que venían destruidas por el costo del combustible, lideraron las subas y los mercados emergentes tuvieron su mejor rueda desde la pandemia. Sin embargo, no todo fue color de rosas y ayer el presidente del parlamento iraní dijo que se violaron 3 puntos de la propuesta del alto el fuego casi inmediatamente. Concretamente, se refirió a los ataques continuados de Israel sobre Líbano, el ingreso de un dron al espacio aéreo iraní y la negación del derecho de Irán a enriquecer uranio. Mohamed Bagher Ghalibaf dijo que en esas condiciones un alto el fuego bilateral o negociaciones son irrazonables. Trump, por su parte, había dicho el martes que la propuesta iraní era una base viable para negociar. En medio de esas tensiones, los treasuries norteamericanos borraron buena parte de sus ganancias iniciales, con los traders pasando de apostar por recortes de la Fed de este año a reducir la probabilidad de que eso suceda a menos de 1/3 para fin de año. Y no menor, las minutas de marzo de la Fed reforzaron la sensación de incertidumbre. Los funcionarios del Banco Central estadounidense hablaron de la posibilidad de un conflicto prolongado, uno que podría debilitar el empleo al tiempo que agitaría la inflación por el precio del petróleo. En otras palabras, tocando 2 mandatos de la Fed, pero en direcciones opuestas. El mercado quiere creer que lo peor ya pasó, pero como advirtió Kevin Flanagan de Wisdom Tree, la clave pasa ahora por filtrar el ruido y ver si realmente cambian las perspectivas de inflación y crecimiento. 2. Los bonos argentinos en dólares ley Nueva York volaron ayer al ritmo del alivio global. Los globales subieron hasta 2,1% en el caso del GD35, con la parte larga de la curva subiendo por casi el mismo porcentaje. El riesgo país se desplomó 5,7% para quedar en la zona de 570 puntos, lejos de los 637 que había tocado hace apenas 7 ruedas. Los ADRs argentinos también subieron con fuerza, pero hubo algunas excepciones, sobre todo en el caso de las petroleras. YPF por lo pronto había arrancado la mañana marcando rojos muy pronunciados en las pantallas, mientras que Vista terminó cediendo 6,5%, con ambas castigadas por ese desplome del crudo. Alejo Costa de Max Capital marcó que el spread argentino había subido casi 100 puntos durante el conflicto, con los fondos institucionales buscando liquidez y por ende vendiendo bonos argentinos. ¿Qué viene ahora para el riesgo país? Bueno, si bien abril aparece como un mes propicio para cierta compresión adicional, a medida que avanza el calendario, el mercado va a empezar a incorporar cada vez más el riesgo político de las elecciones 2027. En ese sentido, desde Guardian Capital marcaron que los trades electorales suelen empezar a verse con unos 18 meses de anticipación. Costa de Max Capital fue algo más optimista y proyectó que si la tregua se extiende como se espera, deberíamos ver una continuación del rally, con los spreads argentinos comprimiendo entre 60 y 80 puntos adicionales hacia niveles similares a los de mediados de febrero, en otras palabras, los niveles que veíamos previos a la guerra. Desde Balance, en tanto, señalaron que los bonos argentinos todavía operan entre 200 y 250 puntos por encima del promedio de los países con calificación B-. En la visión del broker, la acumulación de reservas durante la cosecha gruesa, junto con posibles mejoras de calificaciones crediticias, podría
podrían ser drivers para nuevas bajas del riesgo país. 3. Arca Continental, el segundo mayor embotellador de Coca-Cola en América Latina, con un market cap cercano a los 20.000 millones de dólares, ve señales de una recuperación sostenida en el consumo argentino. Así se lo dijo Ulises Fernández de Lara, director de finanzas de la compañía, en conversación con Jimena Tolama, directora de noticias de Bloomberg Línea. La empresa mexicana, que opera en el norte argentino, destacó la estabilización del tipo de cambio, la baja de la inflación y una mayor flexibilidad para girar dividendos al exterior. Escuchemos ahora a continuación una parte de esa entrevista realizada en la Estrategia del Día México. ¿Ustedes dentro de Arca prevén que eso pueda repuntar en estos 2 años que quedan del mandato de Milei, o de qué depende que suceda, que mejore esta métrica que a ustedes les interesa en el caso particular de Argentina? Sí, mira, nosotros hemos estado operando en Argentina, Jimena, desde 2008. Entonces ya tenemos bastante experiencia operando en esos territorios, con inflaciones galopantes, con tipos de cambio que han sido tremendamente abismales las variaciones. La palabra que usamos cuando hablamos de Argentina es cautelosamente optimistas. Esa es la manera que nosotros podemos describir lo que ha pasado. Nosotros consideramos que en muchos sentidos tocó fondo, Jimena, que la recuperación empieza a darse y vemos ya señales de que la recuperación es sostenida. En Argentina muchas veces hemos visto esto, pero a la vuelta de unos meses se cae otra vez y son ciclos de alta y baja continuos. Ahora vemos señales de que están un poco más sostenibles esos pilares que están sosteniendo la economía. Te doy un ejemplo. Nosotros estamos en el norte de Argentina. Igual que México, Argentina son 3, 4 países dentro del país, que además que es muy grande. Capital Buenos Aires, que es una dinámica totalmente distinta. Sí. Estamos en el norte, por el lado del este, estamos en Corrientes, Formosa, por el lado del oeste, Tucumán, Salta. Esta es una economía distinta, muy parecida al centro del país. Hay industria, mucha industria de vino, pero también mucho sector gobierno. No tiene la dinámica de Buenos Aires, pero lo que puedo decirte es que el consumidor está más resiliente. Vemos ya que las variables de tipo de cambio se han estabilizado un poco, la economía también, la inflación bajó un poco, bueno, ya incluso ya podemos sacar dividendos, que hubo muchos años que no podíamos retirar dividendos, cuentagotas todavía, pero ya hay más flexibilidad del gobierno para las empresas que estamos invirtiendo en el país, dando espacios para que esas inversiones se mantengan, y eso es lo que nos da el optimismo. Antes de pasar a Recintos del Poder con Mariano Espina, veamos ahora cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval subió 1,3%, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 7,4% para Superbill y caídas de hasta 6,5% para Vista. Los bonos en dólares subieron hasta 2,1%, dejando al riesgo país en 570 puntos. El Blue quedó en 1.390 pesos, el MEP en 1.428 y el contado con liqui en 1.479 pesos. En cuanto al oficial, el mayorista cerró en 1.387,50 y el minorista en 1.410. En materia de tasas, la LECAP al 17 de abril quedó en 26,5% y la caución a un día cerró en 17,5%. El Banco Central compró ayer 102 millones de dólares, dejando a las reservas brutas en 44.750 millones de dólares. Y hablando del Banco Central, ayer salió la última edición del REM, con los analistas estimando una inflación de 3% para marzo, un crecimiento ajustado por estacionalidad de 1,3% para el primer trimestre y 3,3% en el año, además de un dólar promedio de 1.420 pesos para este mes y para fin de año en 1.700 promedio. Recintos del Poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la política argentina. La decisión en 2024 de YPF de desprenderse de sus campos maduros impactó principalmente en la provincia de Santa Cruz, gobernada por el sindicalista Claudio Vidal. Esa decisión no solo impactó en el empleo, sino también en los costos directos e indirectos sobre la matriz productiva y recaudatoria de la provincia. La salida de YPF dio lugar a nuevas empresas. No obstante, las inversiones en campos convencionales cuya producción está en declino son menos atractivas que en zonas como Vaca Muerta. Producto de eso, el gobierno nacional decidió en 2025 eliminar las retenciones para las exportaciones de petróleo convencional, en una medida que ahora se retrotrajo, según lo dispuesto, ante el aumento del precio del petróleo. El gobierno de Santa Cruz confirmó ayer otra medida para alentar las inversiones y reactivar el empleo en la provincia patagónica: la implementación de un régimen promocional que ajusta las regalías en función del nivel de inversión y actividad
actividad comprometida y efectivamente ejecutada por las operadoras. Lo confirmó Vidal en presencia de las principales operadoras de petróleo de la provincia, entre otras Pan American Energy y CGC, la petrolera de Ornequian. Estuvo presente Horacio Marín, CEO de YPF, también la compañía Roche, que anunció recientemente una alianza con la ex YPF Doris Capurro y el ex Chevron Ali Moshiri, dos figuras clave para lo que fue el desarrollo de Vaca Muerta más de una década atrás. El sector hidrocarburífero es uno de los principales ingresos de la provincia, junto a la pesca y la minería, pero la necesidad de aumentar el empleo privado es clave mientras busca acelerar la reactivación de las represas hidroeléctricas. Según la calificadora de riesgo Fix, entre las ventajas de la provincia está el inexistente nivel de deuda, la autonomía fiscal superior a la media provincial debido a ingresos por recaudación propia y regalías, mientras que en las debilidades figura la importante carga del déficit del sistema previsional y la dependencia del gobierno nacional para el financiamiento justamente de la caja de jubilaciones y obra pública. Mientras este evento sucedía en el Congreso de la Nación, se debatía la ley de glaciares promovida por el gobierno para modificar la ley vigente y generar un marco jurídico más seguro para las compañías mineras que buscan desarrollar proyectos de cobre en la cordillera de los Andes. El debate se extendió por la madrugada, pero el gobierno confiaba en que iba a conseguir la aprobación. De suceder, las provincias tendrán mayor autonomía para determinar qué glaciar, ambiente periglaciar o geoforma son relevantes en su función de recurso hídrico. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos qué dijo esta semana el JP Morgan en un informe sobre América Latina. Argentina se ubica entre los países beneficiados por el shock petrolero, la combinación de producción en niveles récord, un esquema fiscal que captura parte de esa renta y un programa de estabilización macroeconómica refuerza en lugar de complicar el proceso de consolidación fiscal en curso. Una situación macro evidentemente diferente a la de otro país petrolero como lo es Colombia, que ayer recibió su segundo downgrade de S&P Ratings en menos de un año. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.